Los orígenes del rock en México empezaron tarde, empezaron pues ya, digamos, cuando el rock en otros países ya estaba muy establecido, digamos, hablo de Estados Unidos, que es pues, propiamente la cuna del rock and roll. Y lo que se escuchaba en México pues era el mambo, el cha-cha-cha, la música de los adultos, vamos, ¿no? Propiamente. Los jóvenes, como vivimos en una sociedad pues todavía muy reprimida, los jóvenes no tenían voz ni voto sobre lo que pues era las cuestiones del entretenimiento y la cultura, ¿no? Era todo lo que decían los padres. Más o menos por ahí de finales de los 50, 60, 61, por fin empieza como a traerse estas manifestaciones juveniles que las encasillan dentro de la onda despectivamente de los rebeldes sin causa, ¿no? Pero poco a poco la juventud afortunadamente fue tomando pues, cartas en el asunto y se fueron apropiando de estos espacios, fueron manifestando pues, la cultura del rock and roll pues, propiamente a sus contemporáneos, ¿no? Ya poco importaba lo que opinaban tus padres, ¿no? Por eso esa canción de Yo no soy un rebelde sin causa es muy emblemática porque ya reflejaba el sentir de la juventud en esos momentos. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Gracias a ese sentir, el rock mexicano empezó pues, a surgir propiamente como tal. Empezaron a manifestarse pues, varias bandas que agarraron, pues, te digo, este trenecito de la onda psicodélica y pues todas las bandas empezaron a cantar en inglés. Entonces todo esto llega a la culminación justamente con el Festival de Avándaro, ¿no? Que es el pico más alto, el punto más alto del desarrollo del rock mexicano y donde pues finalmente se termina y se suma en una cosa, en un periodo de oscurantismo que nos vuelve a retrasar, ¿no? Como pues a principios de la década de los 60. Después del 11 de septiembre de 1971, cuando fue a Avándaro, el gobierno hizo una represión brutal contra el rock, cerraron los lugares, básicamente no había donde tocaran. Si te ven caminando en la calle con la mata larga, la policía te subía a la patrulla y te cortaba casi que a bayoneta, ¿no? el pelo. Hubo una represión brutal. Venía el 10 de junio, que fue la represión política, y el 11 de septiembre una represión a nivel cultural. Ser joven en los 70s era un delito. Bueno, la cuestión es que el rock quedó sepultado, obviamente después del Festival de Avándaro, debido a que todavía se le tenía mucho miedo a las manifestaciones juveniles, sobre todo a las grandes concentraciones de jóvenes. Causaba mucho miedo, mucho pánico en el gobierno, sobre todo porque estaba pues, latente todavía el espectro de la masacre del 68, que estamos aquí en la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde ocurrieron los terribles hechos. Y entonces al gobierno no le parecía muy buena idea que la gente o los jóvenes comenzaran a juntar, a agrupar en grandes concentraciones, porque pues, en una de esas el rock les podía dar ideas, ¿no? Imagínate tú que pues, estaban allí en Avándaro, está un escenario altísimo, en todo lo alto, sí, triunfante, y está el Peace and Love, el cantante del Peace and Love de repente dice, tenemos el poder, ¿no? Empiezan a cantar, tenemos el poder, a ver, canten todos conmigo, tenemos el poder. Entonces eso lo está escuchando el gobierno, que además el festival se está transmitiendo por la radio, ¿no? Y lo están escuchando, pues hay gobernación también, ¿no? Entonces dicen, oye, puta, estos güeyes, ¿qué tal que en una de esas se aloca y dice, vámonos todos sobre Palacio Nacional, cabrón, tenemos el poder? Tenemos el poder, tenemos el poder, todos tenemos el poder, 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 tenemos el poder. Pero afortunadamente, pues los músicos nacionales fueron muy necios y a pesar de la cerrazón, que se le empezaron a cerrar los espacios, cerraron los cafés cantantes, cerraron los teatros, ya no le daban trabajo pues, a ningún grupo de rock, no, ni siquiera las disqueras los querían grabar. Se empezó a hacer tocadas como en la periferia, ¿no? En zonas alejadas como del centro de la ciudad, o en lugares muy recónditos también en el centro. Se llamaban los hoyos funky,
Y pues ahí el rey fue siempre el Three Souls in My Mind, ¿no? El Three Souls in My Mind, que empezaron a cantar en español y empezaron a hacer todo un ritual del rock muy, muy intenso, muy fuerte, y que lo consumía pues ¿no? el proletariado y el lumpenproletariado en lugares muy duros de la periferia, en estacionamientos, bodegas pinchísimas, sin ninguna condición de salubridad ni de seguridad. Pues subsistieron en el subterráneo, literalmente en hoyos que eran, pues, digamos, excavados en la tierra para que los grupos pudieran seguir trabajando y no se perdiera pues lo que ya habían ganado durante los 60, que bueno, pues fue un retroceso terrible, pero al final pues se logró subsistir. Y cuando Botellita Jerez nos unimos como a esta marejada que te digo que había, Jaime López, Briceño, Rodrigo González, estábamos haciendo otro tipo de búsqueda. Entonces cuando pudimos fundar Rocotitlán, hubo una estampida ahí brutal y se forma un movimiento de rock muy importante, ¿no? El rock de los 80. Voy a inventarles una historia muy contada, lo que en un hoyo muy pesado sucedió. Un charro negro interrumpió media tocada, pistola en mano, su caballo nos echó. Pues en los 80, pues había como muy pocos foros y se empieza a hacer un movimiento muy importante, que al final de los 80 es descabezado por una cosa que se llamó rock en tu idioma, que era era una movilización mercadológica que trajo grupos de Argentina y de España que estaban tocando cosas muy interesantes, por cierto. Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor que música ligera. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer. Y todo lo que se había hecho de rock en México es desplazado. Rocotitlán entra en quiebra y se vuelve hoy un agujero infecto, donde a la gente, a los músicos se les cobraba por tocar, básicamente. en fin, empezaron a surgir diferentes bandas con las que ya empezó a hacerse este movimiento que le llamaron, lo etiquetaron como rock en tu idioma, ¿no? Y eso pues se mantuvo pues gran parte de la década de los 80 hasta que ya a finales de la misma pues empezó como a renovarse la generación y empezaron a surgir nuevos, pues nuevas bandas, nuevos músicos con otra perspectiva de las cosas. Hablar de ti me puede delatar. Podría gritar que me dejes beber de tu sangre. Darte solo flores que guardaré mil estrellas. Mátenme porque me muero. Ya con nuevos géneros en puerta y pues vino el relevo generacional que se volvería a manifestar ya dentro de los 90 con una segunda oleada de rock en tu idioma, pero ya con otro tipo de bandas, con nuevos géneros, pues como el ska, como el hip hop, y bueno, pues grupos que te digo, pues desde La Gusana Ciega, Molotov, el Panteón Rococó, la Secta Core, Control Machete, representando al hip hop. Y bueno, pues toda esta avanzada pues tiene obviamente su origen dentro de todo lo que construyeron las bandas que pues
pues digamos que llegaron a apropiarse ya de lo que habían construido las otras bandas de los 70 y ellos simplemente llegaron a cosechar con las puertas ya abiertas, ¿no? Y bueno, ya de ahí en adelante, pues el rock se volvió finalmente un negocio, una manifestación cultural, hubo apoyos estatales y privados y pues ahora, hoy en día en el siglo XXI podemos seguir gozando de esos beneficios, así que gracias a toda la generación de los 60 y los 70 que se partieron el lomo para que nosotros podamos tener pues hoy en día la gran infraestructura musical de la cual gozamos. El rock en general, pues es el gran ritmo que ha cautivado a pues todas, pues una serie de generaciones desde hace más de 60 años y que a la larga pues se ha encumbrado como la gran manifestación cultural y artística del siglo XX, ¿no? Imagínate la importancia, la relevancia que tiene eso y pues creo que es algo que le toca el alma a diferentes personas, ¿no? Pero yo empecé con los Beatles porque los oían mis papás. Mi papá era baterista y también tocaban rolas de esas. Y como baterista, pues yo me hice baterista, yo tocaba la guitarra antes, pero me aburrió, no me gustó, no sé. Entonces yo me hice baterista la verdad, por Dave Grohl, el bataco de Nirvana. Yo cuando lo vi dije, no mames, yo quiero tocar como ese güey. Pero lo vi, parecía Animal de los Muppets, dije, no mames, a huevo. O sea, no tiene mucha técnica, pero es muy efusivo, así, muy cabrón. Hay de todos los géneros, pero principalmente como que de la vieja escuela siempre. Bueno, en lo particular yo Metallica, Exodus, Slayer y un poquito de la nueva ola que le están llamando, como Havoc, como Violator, así, bandas de ese tipo, generalmente de thrash metal. Nos influenció Secta Core en eso de los 90s, también quien fue Nana Pancha en su momento, también Home and Bad Kid, demasiadas bandas. En México no dejo de apreciar lo que hizo Three Souls, My Mind, que ahora es Three. No dejo de escuchar a Toncho Pilatos, que también fue una influencia por allá en mis tierras. Ya un poquito más moderno, digamos, que lo que hizo Caifanes, lo que hizo Maldita, bueno, ya no mexicano, pero lo que hizo Soda Stereo también fue grandioso. Ha sido una gran influencia para mí. Pues mira, en Monocen hay mucha influencia, digamos, de la música popular, desde la música ranchera, popular mexicana, lo que se conoció como el rock alternativo en los 90s, la música grunge, incluso Pink Floyd o The Cure, son de las influencias fuertes y un poco de música funk. ¿Consideras que el rock ha ido decayendo, el rock en México? Lo que creo que ha ido decayendo pues es los espacios pues para tocar, ¿no? Platicando con un amigo me decía que el rock estaba muriendo. Llegaba un momento en que era muy difícil encontrar un toquín, más como por el 2010, 2011, para abajo era muy difícil. Como que del 2012 para acá como que va volviendo a resurgir con bandas tanto de metal como de rock, como de hard rock, como que va subiendo un poco, pero fue a la baja y ahorita va volviendo a nacer, por así decirlo. Muchos queremos tocar así como nuestros amigos, queremos tocar más pesado así, y no hay mucha difusión de eso. De hecho es lo que platicaba ayer con el bajista, ¿no? Él platicaba que lamentablemente en Estados Unidos, o sea, ya eres una banda que empieza y traes rolas tuyas, llegas a un bar y te pagan, y a veces uno tiene que poner de su lana para eso, y falta difusión, apoyo, todo, pero siempre se van con lo comercial, es lo que pega, tanto las disqueras como la difusión, los espacios que muchas veces son muy cerrados por el tipo de público, luego no respetan, entonces todo eso se va encasillando y se va haciendo cada vez más pequeño la escena en México. Yo más bien siento que está estancado. Quizá en la parte como más mainstream, ¿no?
Si te somos como en lugares recovecos, hay ves bandas haciendo cosas bien interesantes, tocando muy bien. Pero sí, pues esta cosa como de que todo es romántico y a todo suena como música, ¿no? Música antigua. Ya no hay como propuestas nuevas. Siento que ahí hay un estancamiento bien fuerte. Yo lo veo todavía un poquito a la sombra, digamos, de lo que pasa en otros países. Veo un poquito complicado que existan propuestas que no estén como muy influenciadas directamente, de una manera muy directa, de bandas que llevan como la pauta, ¿no? Bandas de Estados Unidos o inglesas o de otras latitudes. O sea, creo que todavía el rock mexicano le falta proponer más todavía en el sentido de tener un poquito más de identidad propia. De un momento para acá, 2011, 2012, siento que empezaron a salir muchas bandas, ¿no? Y principalmente siento que una fue la que como que alzó y dio la batuta para que esto siga creciendo. Strike Master. Y a lo mejor el principal problema y la principal solución del rock en México somos precisamente los que hacemos la música aquí en nuestro país. O sea, creo que ciertos cambios de actitud, ciertos cambios de mentalidad nos ayudarían bastante a pues proponer más, ¿no? A hacer más, arriesgarnos un poquito más, a no estar tocando siempre lo mismo y como te decía, o sea, de tratar como de copiar lo que hacen bandas de otros países. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. El caso es que ahorita sería como un gran desperdicio que siguiéramos cantando sobre el amor y la banalidad de la vida cuando estamos abriendo una puerta muy cabrona y muy chingona como para hacer y decir cosas que no se hacen. El rock es como una manifestación de música muy politizada, pero te digo, pues hoy ya se está volviendo pop, tiene que ver con el mercado, ¿no? Hacer canciones que se consuman en chinga y la siguiente, la que sigue, así. O estamos viviendo en la melancolía, en la nostalgia, ¿no? Entonces creo que la fortaleza es que realmente la incorporación pues del propio sello, ¿no? De algo que traes tú pues en tu persona, digamos, sea tu barrio, sea la gente con la que vives, el entorno en el que estás, pues tu propia cultura. Todo eso influye en la creación. No todos lo hacen bien, pero hay muchos ejemplos que sí lo logran y son los más exitosos, ¿no? Entonces creo que mientras eso siga, mientras esto les dé identidad, que los separe del resto de las bandas del mundo, pues seguirá existiendo y subsistiendo, a la par de las bandas que quizás se agregan a las corrientes principales, a lo que está, pues, digamos, en boga o a lo que les gusta, y no les interesa mucho salir, como digamos, del molde, sino simplemente estar pues dándole continuidad al género que les gusta, que también lo llegan a hacer muy bien, y hay claros ejemplos de ello, ¿no? Yo creo que está en la semilla de algo que puede ser muy chingón. Yo he estado esperando, y muchos hemos estado esperando, ¿no?